Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus y tengo el placer hoy de sentar a dos grandes amigos, amigas desde Lima. Nos acompaña Mónica Delgado. Hola, Moniquita, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Qué bien podemos conversar nuevamente sobre películas. Sí, sobre todo tan pronto y de una película que tenemos muy fresquita en la memoria. Ahorita contamos de quién es. Mientras tanto, saludo a Miguel desde Morelia. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Juan Carlos? Mónica, aquí sintiendo envidia de ustedes que pudieron verla en cine, allá en Cannes. A ver si nos cuentan un poquito de su experiencia. Bueno, vale, pues el asunto es que sí, vamos a hablar de la más reciente película que hizo el director canadiense David Cronenberg, que se presentó en el transcurso del Festival de Cannes, en el pasado festival en mayo, y se llama Crímenes del Futuro, Crimes of the Future. Pues fue muy especial verla en el cine, la pantalla es enorme, en una sala que tiene capacidad de 1,500, 2,000 personas, no sé exactamente el número. El sonido también pues es obviamente acorde al festival, al tamaño del festival, y pues verla con gente que más o menos está por los mismos lados en cuestiones de sensibilidad tuya es agradable. Creo que fue una de las películas que hubo unanimidad en cuanto a que era especial, ¿no? Mónica, ¿tú qué dices? Sí, fue además parte de todo este clima también de retorno a la presencialidad como antes, ¿no? Y un poco estaba todo el público a la expectativa de esta película que también era el retorno de Cronenberg al cine, ¿no? Después de un tiempo, casi 10 años, ¿no? Entonces un poco había toda esa expectativa y las salas contagiaban, digamos, ese espíritu. Además del retorno de Cronenberg como tal, también de ver el retorno de Viggo Mortensen con Cronenberg. Era pues también como atractivo. El otro asunto que fue chévere era ver a Léa Seydoux y a Kristen Stewart en esta película que realmente no sabíamos mucho qué iba a pasar. Cronenberg, con su vena de publicista muy despierta, también pronosticaba que la gente se iba a salir, que iba a haber pues como consternación. No pasó mucho eso, ¿no, Mónica? Por lo menos en el festival, ¿no? No, güey, digamos que teníamos todos pues las ganas que nos había dejado el tráiler, ¿no? Antes del festival se había publicitado muy bien ese tráiler, toda esta mención a que era un retorno también a los motivos del cine de su autor, ¿no? Pero digamos que se mantuvo, digamos, en la lógica del tráiler, ¿no? Era todo lo que estaba ahí y creo que la película estaba ahí, estaba en ese tráiler, ¿no? No era, digamos, algo sabroso, que la gente se podía salir de la sala. Creo que siempre hay esa expectativa en Cannes, ¿no? Siempre hay una película que todos esperan que sea la película donde todos se salen, donde todos vomitaron, donde los críticos se levantaron a gritar y decir que qué horrendo, que es un insulto. Y de hecho creo que a veces que incluso lo hacen solamente porque necesitan que lo haya, ¿no? Y como que sí, el escándalo. Sí, esta era la película escandalosa del festival. Yo te digo sinceramente, Mónica, yo evité por completo cualquier aproximación a trailers y cortos y lo único que vi por ahí fue comentarios de Cronenberg, no más, porque dije, bueno, este señor toca llegar vírgenes, esperaba yo, y bueno, sí, me sorprendió gratísimamente, qué cosa tan buena. It is time to stop seeing. It is time to listen. A new world opens up. You afraid of a little emotion? Surgery is the new sex. They are evolving away from the human path. I think it'll be a revelation. Might not be quite legal.
Si quieren comenzamos entonces a hablar de la película. Miguel, ¿qué sensaciones te dejó? ¿Con cuál sentimiento que fue el primero que despertó en ti después de verla? Mira, sí me sorprendieron algunas de las imágenes. Yo creo que Cronenberg nunca decepciona, a pesar de que esta autoralidad, que como bien mencionaba Mónica, a la que vuelve, implica que haya como esos pequeños errores, esos pequeños tropiezos, resbalones, que hacen que las películas a veces se sientan incluso un poco inorgánicas, como que no muy bien cocinadas, actuaciones que a veces parecieran funcionar en distintos registros, detalles o elementos visuales que al final parecen no desarrollarse mucho, en fin, toda esta serie de elementos incrustados que... Esto es muy de las películas de Cronenberg, ¿no? Que como que en su mente caótica siente que funcionan, pero al final cuando las vemos en pantalla no resulta una película del todo cohesionada, ni... No es perfecta, pues, pero eso es lo bueno, eso es lo genial, eso es lo bonito finalmente del cine de autor en general, ¿no? En esas inconsistencias está el misterio y está lo interesante y está lo fascinante. Entonces, en todo este aspecto visual a mí ciertamente me agradó, me resultó estimulante, como pocas películas lo suelen ser. Esa capacidad de provocarnos, incluso de incomodarnos un poco, porque hay escenas de cortes, de autolesiones. Obviamente no bajo este halo perturbador, por ejemplo, de los intentos de suicidio o este tipo de cosas, ¿no? Aquí, de hecho, es algo asociado al placer. Vemos una autopsia que creo que podría considerarse incómodo para muchas personas. Pero finalmente lo que me terminó... De un niño, ¿no? Sí. Además. Lo que me terminó pareciendo interesante, valioso y con lo que yo más me quedé pensando es en la lectura política de la película. Creo que pocas veces había visto que Cronenberg diera una lectura tan clara políticamente de sus películas, porque siempre hay aspectos sociales en la mayoría de ellas, siempre hay elementos contextuales de los mundos hostiles en los cuales se desenvuelven sus películas, mundos decadentes, inhóspitos, donde pareciera que algo se ha perdido en la humanidad y hay algo que lo está reemplazando, donde la tecnología pareciera ir en auxilio de cierto vacío, no solo en la sociedad, sino en el alma humana. Una situación política que refleja mucho de nuestra realidad actual. Entonces, eso sobre todo es lo que más me terminó pareciendo interesante, porque pues nosotros ya estamos, como decimos acá, un poco correteados, entonces este tipo de cosas realmente ya no nos asustan. O sea, a estas alturas un cinéfilo que se asuste por ver esto que llaman el terror corporal, el horror psicopático, los esfínteres extraños que le gusta crear a Cronenberg, los órganos, la sangre, lo grotesco, con estos sonidos también que le gusta meter como entre crujientes y viscosos que te hacen sentir las entrañas de organismos raros. Ya asco, horror, etcétera, pues no es lo que me genera, ¿no? Creo que el significado y la lectura subtextual es lo interesante. Estamos entonces en un futuro donde algo ha pasado con la humanidad. Parece que ya no hay muchos seres humanos y parece que estamos llegando también a un punto de evolución o donde ciertas máquinas como biomáquinas nos podemos conectar a ellas y nos ayudan en el desarrollo de unos nuevos órganos que ciertos humanos empiezan a producir, unos más rápidos que otros. Una humanidad que ha perdido, por ejemplo, el dolor, que los microbios o los contaminantes ya no están, desaparecieron, no se sabe cómo tampoco, y que prácticamente también luce toda muy rara en la forma en la que se comunican, no solamente por lo que dicen, sino por realmente la forma en la que lo dicen. Tienen como problemas para poder expresarse, digamos, casi que desde la caja torácica, ¿no? Los vemos como todos muy... Sobre todo el personaje de Kristen Stewart es un poco extraño. Bueno, Saul Tenser, el protagonista de Viggo Mortensen, también tiene un problema como en su garganta. Bueno, todos tuvieron como una vida anterior. Caprice, el personaje de Léa Seydoux, era una cirujana. No sabemos quién era o qué eran los otros, pero
Estamos aquí en un mundo que nos parece extraño, raro. Digamos que hay todo este aspecto también de que Tencent y Caprice son performers, ¿no? Son artistas del cuerpo, ¿no? Son artistas que trabajan a partir de esta intervención y que viven de eso. Es un mundo, es medio distópico, medio decadente, ¿no? Que evoca películas como El amor sobre desnudo, ¿no? En esta retórica media totalmente, tónica, ¿no? sí. Y ellos son esos artistas que viven, pues, de idear nuevos tratamientos de sus propios cuerpos, ¿no? Caprice como la que interviene a Tencent, ¿no? Que es además Viggo Mortensen, que está caracterizado con un tipo de atuendo particular, ¿no? Parece un monje, ¿no? Del siglo XIII, ¿no? Y un poco está ahí como perdido también, como todos los personajes, como mencionó Miguel, como que parecen todos medios extraños, ¿no? Sabemos muy poco de ellos, imaginamos que tienen una vida antes totalmente, ¿no? Pero justamente Cronenberg da algunas dosis para que podamos imaginarlos, ¿no? En esa dimensión humana, porque esa es una película, como mencionó Miguel también, muy política y muy humana, a pesar de que se habla de todo este tema de la nueva carne, que es este concepto que también introduce Cronenberg con Videodrome, ¿no? Y es toda una perspectiva pesimista, ¿no? Que va ubicando... Es que es interesante, ¿no? Digamos que cuando uno ve Videodrome, piensa este concepto de la nueva carne, de la transformación del personaje de James Wood como una posibilidad del futuro, ¿no? Esta cuestión de un hombre fusionado con la tecnología como una oportunidad de media pasional, incluso al final, ¿no? Una cosa explota, ¿no? Es una cosa... Una cuestión, o dos, que se unen a los comentarios que tú estás diciendo, o que me llegan a mí así. Uno es la exposición del cuerpo, que ya estamos en una fase casi autopornográfica, diría yo. Nos gusta mostrar todo lo que hacemos, pero aquí llegamos hasta adentro, literalmente a mostrarnos por dentro, ¿no? Claro, acá ya es como un viraje, ¿no? Creo que es un viraje a esta idea de la nueva carne de Cronenberg. Que en Videodrome era una cosa explosiva, que es una posibilidad del ser humano, digamos, comprender esa fusión del hombre y máquina, ¿no? Del hombre y la tecnología, bueno, entendido acá hombres y mujeres en general, ¿no? Pero acá en Crimes of the Future es más bien somos hombres, somos tecnología desde otra dimensión totalmente que nadie desea, creo yo, al final de cuentas. Hay una situación que pasa con estos nuevos cuerpos, es que están generando órganos que no son naturales. Y parece ser que algunos porque no los dejan desarrollar por completo, los retiran, pero ciertas personas creen que esos órganos podrían generar nuevos sistemas paralelos a los que ya tenemos y que sería un posible desarrollo. Tal vez eso redunda en lo que vos decías, Miguel, como que es la parte más política de la película. Sí, yo creo que hay un elemento totalmente anárquico desde la biología humana que intenta introducirse por parte de Cronenberg al existir esta producción de órganos, que lo que hacen básicamente es tratar de que el cuerpo se adapte a una nueva realidad, a un nuevo mundo decadente, inhóspito, donde los recursos no alcanzan para las personas, donde pareciera que solamente hay ruinas y donde evidentemente las personas necesitan subsistir como actualmente. Y pues como podemos nosotros vislumbrar en nuestro futuro en este mundo, nos aproximamos a crisis alimentarias muy fuertes, donde los recursos no son suficientes para toda la humanidad. Y en esta especie de distopía, Cronenberg nos plantea que los cuerpos se adaptan básicamente para deglutir basura, para aprovechar los desechos de la humanidad, lo cual es un escenario realmente triste y catastrófico, pero finalmente es evolución. Es darwinismo. Por ahí es la cosa, sí. Es darwinismo más en el sentido un tanto cruel, quizás, pero es eso, ¿no? Entonces, es una humanidad tratando de vivir de manera democratizada, en el cual los recursos alcancen para todos, creándose comunas, creándose submundos
de personas que intentan abastecer de recursos a todas las personas, y al mismo tiempo vemos otro elemento ahí que es la autoridad, el sistema, tratando de oprimir a estos grupos, tratando de ser conservador como siempre, ¿no? Sí, en este caso infiltrando al protagonista, que es Saul Tenser, para acabar con esta célula, con esta comuna. Y por el otro lado también la industria privada, que son los que producen estos aparatos extraños, una silla que ayuda a las personas a digerir los alimentos, porque parece que los cuerpos ya no están digiriendo la comida normal, y también estas aparatos que ayudan a los cuerpos a asimilar también las nuevas mutaciones que están surgiendo, y a quienes no les conviene que los seres humanos por sí solos tengan sistemas para sobrevivir y para asimilar los alimentos. Ellos lo que quieren es que le sigan comprando esas máquinas, y por eso van y asesinan a los que intentan crear o formar sistemas que liberen básicamente a las personas, que las emancipen de estos sistemas opresivos. Entonces, claramente para mí hay una lectura muy política que no es precisamente esperanzadora, no es que nos esté dando... nos esté permitiendo ver un futuro en el cual los seres humanos vamos a liberarnos de manera gloriosa, hermosa. Más bien, bueno, no es lo contrario, pero es más bien la versión fea de la esperanza. Es la esperanza más horrible, que vamos en el futuro a poder digerir basura, y que esa va a ser la única manera en que podremos deshacernos de la opresión de los sistemas y de los monopolios privados. Entonces, sí, yo creo que es toda la definición de una distopía esto, ¿eh? Es horrible, pero igualmente tiene su parte poética. Hay unas cuestiones que me parecen a mí radicales en el sentido de la historia y de lo estético que muestra Cronenberg acá, y es apreciable que un señor de la edad de él, octogenario, pues llegue a ponernos en estas discusiones. Usualmente tenemos las distopías como Black Mirror, como Ghost in the Shell, donde la tecnología se ha hecho tanta parte de nosotros que nosotros nos, entre comillas, deshumanizamos porque nos volvemos máquinas, ¿no? Empezamos a hacer o a existir dentro de esta tecnología. En Hair también puede pasar un poco, o este tipo de relaciones que vemos allí. Pero aquí es el mismo, exacto, aquí es el mismo cuerpo humano. Sí. Es biológica la cuestión. Esta película, como bien mencionó Viggo Mortensen en la conferencia de prensa, que tuve la oportunidad de asistir también, que esto era como una suma total de toda la obra de Cronenberg, ¿Le diste un besito a Viggo por todos? Bueno, fuera, se me escapó. Pero bueno, ahí dijo algo así, ¿no? Porque Viggo Mortensen, pues, es un actor, pues, que no es un actor convencional, creo yo, ¿no? Va más allá, está reflexionando incluso la obra de un director como Cronenberg, ¿no? Entonces él dijo que este era el resumen o la totalidad ¿no? Como una suma poética, como podríamos también decir. Por ello, me parece imprescindible mencionar una de las primeras películas de Cronenberg, que también se llama Crimes of the Future. The Future, que es del año 79, que es una película también distópica. Es una película un poco más, digamos, experimental. Es uno de los primeros trabajos, el segundo largometraje de Cronenberg, que tuvo fondos públicos y todo, y también significó que ya no le dejaran dar fondos porque fue muy pretencioso para el gusto de las entidades que dieron el financiamiento. Y es una obra donde hay un doctor, pues, fuera de campo, y hay un aprendiz que quiere recuperar toda esta fascinación por la obra que dejó este médico. ¿Y cuál era la obra de este médico? Pues experimentar con cuerpos, que había logrado que uno de sus pacientes generara órganos por sí mismo, ¿no? Entonces generaba órganos, y además este mundo distópico ya no había mujeres, ¿no? Las mujeres se habían extinguido, las mujeres de la faz de la tierra, y un poco que... Lo habíamos logrado, por fin. Porque por un tipo de maquillaje que hacía que las mujeres murieran, ¿no? Entonces un poco ese tipo quiere recuperar la obra científico, que solamente lo menciona, que nunca aparece, y se va a visitar a este tipo que generaba nuevos órganos, y se alía con una comunidad de pedófilos que tenían retenida como las últimas niñas, ¿no?, del mundo, con la idea de que puedan
ser las últimas mujeres y que puedan procrear, ¿no? Una cosa así media absurda y media oscura, sumamente oscura. Y ahí está la génesis un poco de esta cuestión de los cuerpos que generan nuevos órganos, ¿no? Como le pasa a Viggo Mortensen. Las películas tienen el mismo nombre. Y el final, y claro, no voy a spoilear, pero si ustedes ven esa película Crimes of the Future del 79, está en YouTube en una versión impecable porque la han restaurado, el final es idéntico, ¿no? Entonces, ahí les dejo como detalle para un poco picarles y puedan ver esa película si es que no la han visto. Y esa cuestión de los nuevos órganos aparece totalmente como un foco, ¿no? Y esa relación también de crear de esta nueva carne, que ya no es una carne fusionada con la tecnología, sino que la tecnología hace que los cuerpos se reinventen de alguna manera. La diferencia es que, a diferencia de los personajes de Existence o de Videodrome o de incluso El almuerzo desnudo o de otras películas, tiene que ver con un tema también de lo pulsional. A mí me parece por eso que el personaje de Kristen Stewart es fundamental, ¿no? Porque es todo este aspecto que tiene muchas pistas, ¿no? Ella expresa una fascinación por el personaje de Tersen, y cuando ellos están hablando juntos en una secuencia dentro del lugar de investigación donde trabaja Kristen Stewart, que ella es una científica, pues, ¿no? Que está fascinada con esto de los nuevos órganos, que además tienen todo un diseño particular, tienen un tipo de estética, por así decirlo. Y ella le confiesa, pues, que hará todo lo que sea por él, ¿no? Ella es capaz de hacer todo para seguir generando estos nuevos órganos, de alguna manera. Y no sabemos si en el desenlace ella tenía algo que ver, porque aquí en esta película Cronenberg alude mucho al elipsis, ¿no? Es una película muy elíptica, tiene muchos saltos, ¿no? Y va construyendo una narrativa medio extraña, pero tiene que ver con esos cabos que le deja al espectador, ¿no? Espectadora, para que vayamos un poco resolviendo qué función tiene este personaje de Kristen Stewart, qué función tienen estas mujeres que son como unas killers, unas espías, unas espías, ¿no? Son los, ¿no? Que no sabemos muy bien dónde salen, de las ¿no? empresas, creo, ¿no? Yo lo veo como lo... Kristen Stewart funciona como una infiltrada de la policía. Exacto. Y las ¿Tú dos... crees? Las dos agentes... ¿Tú crees? Sí, es que lo menciona el personaje, el que Timlin, habla... Timlin es la... Exacto. Claro, sí, personaje de Stewart. Kristen Stewart es Timlin, sí. Y el agente de esta departamento de vicios, ¿cómo le dicen? New Vices. Nuevos vicios. Sí, porque además es un mundo donde no hay dolor, ¿no? Entonces la gente, ¿cuál es su fascinación? No hay dolor. La gente quiere dolor como sea. Quiere operaciones, ¿no? Entonces, Quiere... Claro, operaciones, bisturí, cirugías. Cortes. Sí, pero él lo menciona, el agente de Nuevos Vicios le menciona a Tessner que Timlin es una agente encubierta. Ahora, aquí es algo muy interesante, porque es donde entra el factor del arte también, y que creo que también se mezcla con esta lectura política. Si todos vemos en las performances que se hacen, especialmente en la del hombre lleno de orejas, hay gente por todos lados con cámaras. De hecho, pareciera como que este no es nuestro mundo, quizás es un mundo paralelo, ¿no? Porque no hay celulares, hay cámaras como antiguas. En fin, no, sí hay celulares, pero los celulares como de los 80, ¿te acordás? Pues bueno, pero la primera llamada que hacen es un celular. Sí, eso es como otra tecnología, ¿no? Sí. Como, aparte no vemos como armas. Si nos hubiéramos quedado en los 80. Sí. Aparte no vemos armas, lo cual es extraño. Podríamos ahí quizás, no sé. Vemos muchos cuchillos, ¿no? Sí, pero pistolas no las hay. Bueno, aquí lo importante a lo que voy es que si nosotros observamos, vemos también un arte que está totalmente, como industria, está fundado en la lógica del consumo. Entonces vemos un poco también lo que sucede hoy en día, que el arte pierde toda esencialidad debido a convertirse en una lógica de la pornografía, básicamente, ¿no? Que es la excitación, la estimulación sin significados, sin poesía, sin discurso. Y creo que aquí vemos dos posturas. Una postura es, por ejemplo, la del espectáculo del hombre sin orejas, donde es absoluto espectáculo, y otro es la del espectáculo que intenta hacer Tessner y el personaje de Léa Seydoux, que es un poco más significativo, más profundo. Incluso
subversivo porque Tessner, él ciertamente exhibe sus órganos, pero se los extirpa, es decir, él niega o rechaza un poco este proceso evolutivo. Entonces, vemos estas dos posturas y curiosamente la agente, la que funciona como, bueno, la Timlin, la que funciona como infiltrada de los nuevos vicios, ella pareciera estar más detrás de esta lógica del consumo, de que todo sea arte, de que todo sea pornografía, de que todo se exhiba. Entonces, es cuando Tessner se cuestiona la lógica, la ética de eso, que bajo este modelo todo se puede hacer espectáculo, incluso la autopsia de un niño, todo es un espectáculo. Entonces, es por eso que cuando esto se convierte en un acto político, Timlin lo que hace es sabotearlo. Entonces tatúa los órganos, le quita lo bello, le quita lo poético y le quita lo significativo y el discurso político para exhibirlos simplemente como aberraciones, como producto de esta evolución extraña que están teniendo los seres humanos, cuando la intención al principio era exhibirlos como el surgimiento de los nuevos seres humanos, el nuevo ser humano que se adapta y que se pierde la dependencia de los sistemas monopólicos y del sistema extractivista insostenible que tenemos. Todo esto lo pierde el discurso cuando esos órganos se ven como el grotesco producto de las extrañas mutaciones humanas que están surgiendo. Y esa era la intención precisamente de los agentes de nuevos vicios, precisamente para ahuyentar a la gente de acercarse a este nuevo sistema o a estas comunas o a estos grupos subversivos que intentan básicamente destruir al sistema. Entonces vemos ahí cómo el arte se está mezclando con la política, porque un tipo de arte sirve al sistema y otro tipo de arte lo ataca. Entonces, bueno, ese es otro de los aspectos que me parecieron muy interesantes. Sí, sobre este aspecto del arte, también cómo lo grafica Cronenberg desde la mediación, porque si vemos esta escena donde se realiza la primera operación, ¿no? Cuando como espectadores también conocemos cómo es que trabajan Tersen y Caprice, la vemos ahí en la cámara, hay cámaras, es decir, hay esos anillos, pantallas, ¿no? Que parecen como GoPro. Hay okay, pantallas, sí. Es decir, la gente no está viendo la operación, porque la operación está prácticamente dentro de un cubil, ¿no? Dentro de este aparato, ¿no? De esta suerte de ataúd, digamos, sofisticado, como una mini sala de operaciones, ¿no? Y el personaje de la cámara, cuando nosotros vemos lo que se supone, cómo lo vemos, es una cámara frontal, ¿no? A Tersen, que está echado, y lo que vemos es, lo que la gente ve alrededor no es la operación en sí, porque no la pueden ver, están demasiado lejos. Entonces lo que ven es la pantalla de los televisores. Es un poco lo que pasa en Videodrome también, ¿no? Que es este aspecto de que no son los cuerpos, sino son la imagen de los cuerpos. No es una operación, sino es una representación de esa operación. Entonces allí está la idea de que los cuerpos en sí percibidos, incluso en este mundo de la performance, del arte, ya se vuelven el artefacto que los perpetúa, que los mantiene, digamos, más allá de la inmediatez, más allá de lo que fenece rápidamente, ¿no? Que es el acto en vivo, ¿no? Entonces el video, un poco ese registro que ellos hacen y que lo transmiten, permiten justamente contemplarlo, poder verlo en sí. Entonces esto se vuelve un espectáculo, porque ya no es el hecho de ver la operación como podría ser el acto de cualquier médico, ¿no? De cualquiera que trabaja en una sala de operaciones, sino se vuelve performativo en la medida que está visto desde esa pantalla, ¿no? Y la gente está con su trago ahí como un show, ¿no? Y ese tipo yo creo que hay como dos niveles, ¿no? Hay como dos niveles de experiencia, porque está la experiencia a través de la pantalla, pero está también la experiencia directa, que yo creo que ya es el sexo. El sexo que ahora es la cirugía, como la que practican. Bueno, pero hay una cuestión ahí que mencionaba Mónica antes también, y tú también creo, es el asunto, entre comillas, como pornográfico y de excitación que nos representa ver lo que estamos viendo que no estamos haciendo.
O sea, pornográfico en un está la sentido gente que mirando. Marvel también es pornografía, o sea, hasta cierto punto. O sea, a eso me Pero refiero. digo, en el sentido asociado más a lo sexual o a lo que acostumbramos como pornografía, ¿no? Que es como sexual. Sí. Y vemos, claro, yo diría que la exposición más explícita de Cronenberg es obviamente Lia Seydoux con este aparato que tiene pegado debajo de las tetas, ¿no? Claro, y como un control se remoto. las muestra. Un control remoto. Exacto, sí, para poder hacer la cirugía al otro personaje. Y ese, mientras los demás están claramente excitándose, ¿no? Creo Claro, es esa lo la que parte veo yo que el psicoanalítica, público ¿no? siente. Porque es como en Crash, ¿no? Es como, de alguna manera, como esta es una suma, ¿no? De todas las películas de Cronenberg, de alguna manera va introduciendo algunos elementos que siempre le han fascinado, siempre le ha querido interpelar, buscar algunas preguntas. Y claro, como en Crash, la gente pues no tiene ya tiene que explorar una capacidad del deseo, que es, digamos, un aspecto más de la religiosidad en torno a los cuerpos. Más allá de cómo, digamos, en la vida real podamos nosotros percibir el deseo, digamos, ¿no? El placer, ¿no? Lo que hace la película de Cronenberg es reinventar un tipo de placer, una invención, en la medida de que así como en Crash era todo esto en torno a las máquinas, al placer de la muerte, ligado a estos accidentes de autos, aquí el placer está ligado no a la cuestión sexual en sí, sino a cómo reinventamos esa sexualidad a partir de este mundo ausente de dolor. Entonces, ya no importa ahí pues esta sexualidad genital, en realidad. Lo que importa es cómo se aprecia un tipo de placer o se obtiene ese tipo de placer desde imaginar el dolor. Porque ahí los personajes, claro, algunos pueden tener esa posibilidad de sentir dolor, como Tersen, ¿no? U otros por ahí, pero todos lo imaginan, ¿no? Entonces un poco el dolor se vuelve la cumbre el clímax, ¿no? Y quien lo alcance, pues genial. Todo parece estar en esa búsqueda de qué es lo que ocasiona dolor. ¿Ver? No ocasiona dolor ver. Imaginar que Tersen sufre, probablemente sí, ¿no? Entonces eso me pareció muy, muy potente. Y veo que él, Saul, está absolutamente ya metido en ese sistema sexual o de placer sexual, porque cuando está precisamente en la oficina con Timlin, la escena que tú describiste hace un par de comentarios atrás, ella lo persigue y él va para atrás, hasta que ya no puede retroceder más y se besan. Sí, y él le dice que como, ya no puede tener mira, sexo a la antigua. yo no soy... Eso sí, que él ya no, o sea, que no es muy bueno en eso. Es un impotente, prácticamente. Yo creo que esto funciona como una especie de símbolo de cómo los cuerpos en algún momento son despojados de algo, Claro. pero los seres humanos nos adaptamos también, nos adaptamos a compensarlo de alguna manera. Entonces, sea el dolor o sea alguna otra cosa, es algo que ya solo queda en las fantasías, ¿no? Y sí. Se intentan alcanzar de alguna forma. Aquí también lo interesante es cómo... Claro, la escena poscoital, entre comillas poscoital, porque no hay coito, sino hay esta nueva forma de tener relaciones sexuales, claro, cuando los dos están en esta... Sí, exacto, ¿no? Que están los dos ahí desnudos en esta cama extraña y están, sí, como después del éxtasis sexual que hoy tenemos, pero ellos no han tenido eso, han tenido otra cosa. Nos lo muestra Cronenberg explícitamente. Sí, creo que Cronenberg es siempre con esta lógica limítrofe, trata de usar el cuerpo siempre como la frontera de algo, ¿no? En este caso, la frontera de los mismos alcances del placer. El placer tiene que ser algo que llegue a lo que el cuerpo ya no siente, ¿no? Entonces, casi una paradoja. El cuerpo ya no siente placer ya no siente dolor, y entonces la única manera de sentir placer pues es la fantasía prácticamente de alcanzarlo. Y vemos cómo la tecnología, que de alguna manera sirve para la medio subsistencia de los cuerpos, más que ser, como tú decías, una tecnología que invade nuestros cuerpos, pareciera que es la carne la que invade a la tecnología. Y eso yo creo que lo vemos en la mayoría de las películas de Cronenberg también. Que sí, de acuerdo. No son esos instrumentos llenos de cables y de metales, sino que todo es carne
todos los dispositivos y los gadgets son carne, y la carne pareciera tener su propia vida, pareciera tener voluntad propia, y creo que hay una fascinación hacia ese horror de la carne sin inteligencia, sin identidad, pero que aún así tiene vida, ¿no? Yo creo que ahí podemos encontrar un elemento de horror puro, el cómo nos asusta o nos aterra que algo aparentemente sin identidad propia y sin vida propia pueda moverse y pueda incluso tener una lógica anárquica, una lógica artística. Pareciera ser también una manera de suponer que lo humano incluso puede llegar a ser obsoleto en algún momento, ¿no? Que podemos ser desplazados por algo medio desconocido y que al mismo tiempo puede terminar siendo superior. Creo que en esta película suponemos que el ser humano, como lo conocemos, en algún momento puede dejar de existir, puede ser reemplazado por un post-humano más quizá extraño, quizá que ahorita veríamos monstruoso, pero que finalmente puede ser mejor, ¿no? Yo creo que bueno, esa era la pregunta que les tengo a los dos, porque también lo plantea la película. Las nuevas criaturas que nacen, para usar una palabra sacada de la película, ¿son humanos o no? Y el interés de los estados en mantener los cuerpos como los conocemos hasta hoy, evitando esas transformaciones, ¿no? Creo que también pasa por ahí la pregunta, ¿serían humanos o no? Bueno, tenemos que ubicarlo dentro de la lógica misma de la película, ¿no? Es decir, desde el principio, digamos, la película comienza con un suceso particular, ¿no? Que en realidad pareciera que estuviera desconectado de lo que veremos después, ¿no? Que es un tipo de filicidio, ¿no? Es una madre, ¿no? Que asesina a un hijo. Y bueno, eso no es ningún spoiler, porque lo van a ver pues apenas comenzada la película, en el minuto 1 ya pasa todo eso. Y un poco uno se pregunta qué ha pasado, ¿no? Uno dice, un poco aportando a esta idea de que Cronenberg construye este mundo distópico, incluso desde el sentido emocional, ¿no? Una madre mata a su hijo pequeño, ¿no? Y un poco vemos ahí por qué más o menos intuimos lo hace, ¿no? Y algo que también ha revelado Miguel en torno a este mundo futurista, distópico, donde la basura es una posibilidad de subsistencia, ¿no? Y este niño un poco está imbuido en esa lógica quizás salvadora del mundo, ¿no? La lógica del film. Y de pronto, poco a poco ese niño se va inmiscuyendo, aparece en la vida de Tersen y de Caprice, ¿no? Y un poco ahí va tomando un sentido y nos hacemos la pregunta que tú nos haces, ¿no, Juan Carlos? De si esta nueva carne es aún, ¿no?, humano, ¿es esto humano?, ¿no? En la lógica de la película, pues es sí la respuesta, ¿no? Es más bien un nuevo estadio, ¿no? Un nuevo estadio, cuando también mencionó Miguel, de la evolución, ¿no? El tema es que, ¿de qué características dota ese nuevo humano Cronenberg, ¿no? Y no solamente es un proceso físico, ¿no? Hay todo un componente algo biopolítico, como se diría, ¿no? Es un tipo de, ¿no? Sí. Porque el policía es la única cuestión del Estado que vemos, no vemos nada más. Y eso ya dice mucho de lo que Cronenberg nos quiere decir. Es, entre comillas, el brazo represivo de un Estado, la policía o el ejército. Es el que está allí y es el que quiere mantener las cosas como están. Es decir, que los cuerpos no cambien, porque lo ven como una amenaza y no lo ven muy humano. Es lo que siento yo o lo que me dejó a mí la película. ¿Ustedes lo ven de otra forma? El cambio en el statu quo a partir de las masas generalmente tiende a afectar los intereses de las élites. Entonces, pues básicamente es eso. El mantener el statu quo siempre es en beneficio también de las élites. Yo creo que eso es principalmente el conflicto, a grandes rasgos y a nivel macro, que está en la película. Mantener el estatus o aceptar los nuevos cambios, la evolución, entregarnos a eso que nuestra propia carne nos exige. Creo que entonces ahí sí se propone un nuevo ser humano, pero lo curioso es que en la película, pues, este nuevo hombre que era ese niño, pues es asesinado, ¿no? Es, yo creo que una postura un poco pesimista y también un poco realista. Yo creo muchas veces, seguramente han escuchado que
Y dicen que si Jesucristo volviera a nacer en estos tiempos, pues volvería a ser crucificado. Sí. Por mucho que la gente lo espera y lo adora. Realmente este nuevo hombre, este Salvador, aquí lo vemos desde temprana edad, pues, eliminado, ¿no? Quizá previendo que aun cuando los seres humanos alcancemos un nuevo estado de adaptación al mundo, seguiremos buscando o encontrando la manera de estropearnos a nosotros mismos. Porque aunque al final, por ejemplo, el personaje de Saul acepta comer la barra de plástico, lo cual supone que quizá hay una esperanza para la gente que se va a aceptar su nueva biología. Realmente lo que vemos pues es el triunfo del mantenimiento del statu quo, ¿no? Eso es lo que al final muestra la película. Mónica, y tú, con respecto a lo que decías de la biopolítica, ¿cómo rematas la idea? Sí, porque en la película tampoco es que esta nueva comunidad de rebeldes, ¿no? Estos rebeldes que generan ese nuevo comestible, ¿no? Que es todo un proceso de digestión, porque la película un poco nos habla de que unos están aptos y otros no, ¿no? Es totalmente darwiniano, porque cuando vemos que en el bar este rebelde, digamos, que también es el padre del hijo, que es el ideólogo, digamos, ¿no? Le da a alguien, le ofrece, ¿no? El chocolate en el bar y termina muerto, ¿no? Porque no estaba apto, pues, ¿no? No, hay un tipo de personas que tienen una determinada genética que sí van a sobrevivir a partir de este nuevo consumo, ¿no? De esta nueva posibilidad, y uno de esos es Cersei, por ejemplo, ¿no? Y que él un poco lo hace también con la conciencia de que comerlo lo transforma y se muere el espectáculo, como también mencionó Miguel, ¿no? Aceptarse como nuevo hombre implica partir de cero. De todas formas, ya es otro tipo de espectáculo, ya no necesita de construir nuevos órganos probablemente, ¿no? Y por eso también la epifanía al final, ¿no? Y eso, creo yo, tiene que ver con un nuevo orden en todo caso. No sabemos cómo va a ser, porque igual todo se depreda, todo termina, ¿no? Deglutido por este sistema. Y también me interesó de que este personaje de la mujer, digamos, del inicio, que mata al hijo, no creo que haya sido, digamos, necesariamente con la idea de matar a la posibilidad de una nueva humanidad, ¿no? Sino también esta idea de... Es el temor, ¿no? El temor, sí, temor de que... Exacto, ella no lo ve como un humano, ¿no? No lo ve como un humano. Ella lo ve ella lo ve como una criatura, como una cosa rara, como... O sea, ella es absolutamente consciente que lo tiene que matar. Es una mutación, es como un X-Men, ¿no? Es como... Sí. Claro, lo único que le reclamaría a la película es que sea el personaje de la mujer, ¿no? De la madre, digamos, que se convierta en este ente que busca interpelar, ¿no? La idea del hijo que no es hijo. ¿Por qué se lo reclamarías a la película? Porque va con otros elementos, digamos, en torno a la maternidad, ¿no? Es como la falsa maternidad, es advertir de que el hijo que la mujer pudo parir al final no era, ¿no? Digamos que es como el mantener no solamente el status quo, ¿no? Sino mantener la naturaleza innata de las mujeres, que es ser madre, no sé, quizás por ahí. Peter Singer es un filósofo ético que dice que este derecho a vivir pues debería replantearse y que debería extenderse el tiempo mientras la persona, el ser que nace, de verdad sí merece o no vivir, y cometa casos terribles como por ejemplo el de la hidrocefalia, porque como ya no se puede matar a un ser vivo porque está vivo, pues ese ser que sufre de hidrocefalia va a tener una vida horrible y su familia también. Que si ese derecho a la vida se extendiera, digamos, por los primeros 2 o 3 meses y que pudiéramos asesinar a ese recién nacido sabiendo que su vida va a ser miserable y que va a afectar a los que viven al lado, pues nos evitaríamos muchos problemas. Esta mamá sería como esa, entonces, ¿no? Porque como todavía no se ha definido el asunto, claro, está cometiendo un asesinato, pero para algo que se vería inviable en ese momento, porque es un momento de transición. No estoy seguro de que haya demasiada reflexión de parte del director en este acto de la madre que mata al hijo. Probablemente solamente es un elemento provocador, ¿no? Porque ciertamente perturba. No
no solemos ver en las películas en general, madres matando a sus hijos. Y aquí ciertamente es algo que llama la atención, es algo que nos hace prender los radares y ponernos alerta desde el principio de la película. No, pero hay un momento en que Tersen se entrevista con ella, ¿no? O sea, Tersen va a buscarla a la prisión, a decirle, oye, sí. La entrevista más como morbosamente que por una especie de reclamo. Es para ¿no? la culpa, ¿no? Es que a pesar de que sea un mundo, digamos, donde todo es posible, porque incluso se cuestiona la idea de que sea arte, porque es una autopsia de un niño, que hay un aspecto ético, ¿no? Que es quizás una parte, creo yo, un poco más sardónica, ¿no? Media satírica, de que es un mundo, pues, donde todo el mundo se cuchilla, ¿no? Y de pronto, oye, pero es un niño, ¿no? Hay como un tema tabú, ¿no? Que hay temor de transgredir. Pero por otro, como para eliminar esa posibilidad de culpa, Tersen va pues a la prisión, pues para recibir la anuencia de la mujer, ¿no? La mujer le dice, haz lo que quieras, me importa un rábano, no era mi hijo, ¿no? Entonces es la confirmación de la decisión, ¿no? De que no era humano, de que no era visto por ella como un hijo, ¿no? No era visto porque simplemente... No, porque en otras películas, digamos, si ponemos ficciones donde pues mujeres X crían pues lobitos, ¿no? Con el espíritu maternal no se están cuestionando la naturaleza de ese ser, ¿no? Sino que aquí creo que sí hay como condicionante de algunas mujeres justamente asimilarlo como un hijo, en todo caso por adopción, qué sé yo, pero aquí el problema no es el sentimiento filial, materno, sino de que simplemente no era humano, ¿no? Sí. Sí, porque creo que también eso es importante porque se puede interpretar que en ella o se puede leer un personaje con un sentido de la autonomía de su cuerpo extremo, ¿no? Casi como la fantasía de la feminazi con la que sueñan los de la extrema derecha. La mujer que incluso ya después de 10 años de que nació su hijo todavía se siente con el derecho de abortarlo. Claro. Eso suena la fantasía de extrema derecha, ¿no? Pero no es lo que vemos aquí, creo. Ella simplemente reacciona porque tiene horror hacia ese ser. Y ciertamente no lo ve ni siquiera como un ser humano, lo ve como un monstruo, como algo, una aberración que no debería de existir. Y que está en otras películas de Cronenberg también, ¿no? Porque no sé cuál era, Parásitos, una de esas, de que eran mujeres embarazadas, ¿no? Que parían pues gusanos. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Sí, como hay precisamente una película de una madre también que gesta una especie de, sí, como de parásito adherido a su estómago. Y hay como una responsabilización de la madre de lo que creó, ¿no? Y en ese caso, la madre, a pesar de que sea un monstruo, se responsabiliza y lo protege y lo ama. Exacto. Pero en este caso, se responsabiliza y lo asesina, porque es algo que ella creó. Entonces, pero ella responsabiliza al papá. No, pero ella dice, es culpa del hombre. Pero ella lo asesina y se entrega, porque sabe que de alguna manera, de todas formas, cometió un crimen, ¿no? Entonces, ella acepta la responsabilidad, a pesar de que moralmente no se sienta culpable. De acuerdo, sí. Chicos, chica, ¿algo más que quisiéramos agregar de esta? Bueno, además de que hay que verla, por supuesto, y un par de veces, ¿no? Yo la repetí, no como Mónica, que super fan se fue y la vio 2 veces en Cannes. Yo me la repetí anoche. Yo la he visto solo una. Yo resaltaría la actuación de Elia Seydoux, creo que es la que está mejor en la película, más a tono con su personaje, más orgánico. El resto no siempre los capto, no los entiendo del todo, no, lo siento un poco como cada uno funcionando en su propia órbita, pero el personaje yo diría que eso se trata. Pues quizá. Y Stewart me fascinó, o sea, para mí fue brillante todo el tiempo. Sí, a mí me parece interesante el personaje de Kristen Stewart, es mi favorito de la película, porque es ambiguo y es muy físico, ¿no? La escena con Viggo Mortensen y ella cuando se besa me parece extraordinaria. Es la mejor escena de todo, ¿no? Por toda la carga sexual, la densidad, digamos, de física, ¿no? Esto muy buena. Y claro, el más flojo es el detective.
el personaje un poco flojo. Sí, bueno, creo que no sé de dónde lo sacaron nada más, porque no es... Sí, un poco... Sí, de verdad no lo conocía el actor. No, además se encontraban como que en el puerto o no sé dónde, como si fuera algo... Es ese tipo de elixir, pues, que usa la película y que uno lo deja y como medio diálogos también muy elaborados. Hay varios elementos que yo, como decía, lo sentía medio cocinar. Por ejemplo, se menciona de un concurso de belleza interna que nunca vemos. Por ahí el personaje de Viggo Mortensen... No llegamos hasta allá. Claro, concurso de órganos, ¿no? Sí, y también concurso de belleza de órganos internos, sí. Él se hace un cierre, una cremallera en el estómago, que no termina también de tener propósito, ¿no? Solamente para que tenga por ahí sexo con Léa Seydoux. Claro, y es el guiño a Videodrome, el guiño a Videodrome. Un poco, que sí. También era como la vulva en los cuerpos de los hombres. ¿No? Media transgenérica. Transgenérica, sí. Exacto. Sí, pero igual son elementos que siento que no terminaron de funcionar de manera integral, que igual no deja de ser interesante, de ser sugerente, y como digo, pues eso es lo bello de las películas, que nos dejen tratando de completarla, de imaginarla, de darle sentido. Y eso es lo que hace el cine de autor y es lo que hace Cronenberg. A mí me encanta que las películas no nos las digieran totalmente, ni las completen, ni las totalicen. Nos dejen ver su visión a partir de estos retazos y nos permitan a nosotros completar. Eso es divertido. No, es de agradecer, claro, que lo traten a uno como adulto. Sí, por supuesto. Bueno, gente de Cine con Acento, gracias por acompañarnos hasta acá. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Estamos como Con Acento Podcast, y de suscribirse en nuestros canales de distribución, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify también. Gracias a Mónica por acompañarnos y a Miguel también. Chao. Gracias, Mónica. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos. Chao. Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.